Mientras nosotros orábamos a Dios por este compromiso, hemos estado todos estos días predicando, pero Dios nos da la fuerza y Dios nos ayuda para poder hacer, amén, la voluntad de Él. ¿Cuántos creen en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen en la fuerza que da Dios para ser efectivos en la misión que Él delega? Hablaba con una persona y le decía a esta persona sobre esto, le decía, si algo va a marcar el llamado de alguien, es la presencia de Dios. Cuando Dios te llama, es como las compañías ofrecen paquetes. Vas a T-Mobile, te ofrecen un paquete. Vas a Infinity, te ofrecen un paquete. Cuando Dios te llama, te da un paquete. O sea, ese llamado tiene dones que Dios da. Esos dones los da Dios con el llamado, porque van a ser efectivos para la función donde Dios está delegando a esa persona. No lo manda a lo loco. ¿Se acuerda el jueves que Dios te adiestra para la batalla? O sea, Dios te da todo lo que necesita para poder ser útil al llamado que Él te hace. Él te da lo que tú necesitas para que seas efectivo en la asignación que Él te da para su gloria. Le decía a esta persona, si algo marca el llamado, es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está conmigo, amado, voy a sentir que algo está faltando. Yo no puedo servir sin su presencia. Dígalo conmigo. ¿Habrá alguien aquí que se identifica el pensamiento bíblico cuando Moisés lo decía? Si tu presencia no va conmigo, amado. Oiga, Jehová le estaba diciendo, yo voy a enviar el ángel. Y el ángel es bueno, iglesia amada. Pero el hombre que conoce la presencia, que ha gustado de ella, no se conforma con el ángel. No, si tu presencia, Dios, avance. Si tu presencia no está, no va conmigo, no me mueva, no me saque, porque sin tu presencia yo no soy efectivo. Sin tu presencia yo no lo voy a hacer bien. Yo necesito que sea usted, su presencia me acompañe. Y esta persona lo podía entender, amado. Amén. Y pudo comprenderlo a cabalidad. Ahora bien, amado, eso era un prólogo. Vamos a entrar ahora en la introducción de este mensaje. Cuando nosotros miramos el escritor de este salmo, estamos hablando que los salmos fueron experiencias vividas. Cánticos de alabanza, oraciones, ruegos. Los salmos vemos experiencias que tuvieron los salmistas. Y en medio de esas experiencias hay profecía, hay revelación, edifica de una manera especial. En este momento, el escritor de este salmo fue David. David escribe este salmo. Ahora, pastor, ¿qué estaba pasando David? Que David le está diciendo, amén, a Dios, como leímos en el capítulo 55, verso 6. ¿Y quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y escaparía. Ahora estamos viendo a David más vulnerable. Estamos viendo a David sufriendo lo que fue la traición. Y quiero, amén, profundizar en esta parte, porque Dios me dirigía de esta manera. Quiero que la iglesia entienda y comprenda cómo el enemigo opera. David había sido llamado por Dios. David había sido escogido por Dios. David había sido ungido por Dios. David había sido procesado por Dios. David ahora estaba cumpliendo el llamado de que él sería rey. Y en la posición de rey, él ejerciendo funcionalmente la posición, surgió algo muy triste en la vida de este hombre. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Su hijo llamado Absalón, su hijo querido, este hijo amado, ahora lo traiciona. ¿De qué manera lo traiciona? ¿Por qué, amén, Absalón traicionó a David? Porque una traición no es algo que de la noche a la mañana, amado. Es un proceso. Y yo quiero que la iglesia pueda entender esto, porque casi vemos en todos los aspectos y experiencias que la gente ha sufrido traición y se va a identificar con esto. Ha sido una herida. Esa herida no sanada por una falta de perdón, por un malentendido que no quiso comprender la persona. Se llenó de orgullo, escuche bien esto, se llenó de altivez, se llenó de arrogancia y no quiso perdonar. Ahora el enemigo, viendo la herida, esa herida ahora empezó
amén, aumentar y empezó a crecer algo que se llama una raíz de amargura. Que esa raíz de amargura es la consecuencia de no perdonar, porque el no perdonar trae un resentimiento de que la persona a diario se levanta pensando mal de la otra persona, se levanta hablando mal de la otra persona, amén, y Dios diciendo perdona, suelta eso ya, no te deja tranquilo, no te deja dormir, tienes que perdonar, no puedes seguir así. Pero la persona continúa con el resentimiento. Ahora el resentimiento hace que salga una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura ahora se va a exhibir. Porque si algo nosotros entendemos, es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, una persona puede aparentar, pero diga conmigo, se va a exhibir. Por más que la persona trate de aparentar, en sus palabras, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Sus palabras, cuando usted habla con la persona y empieza a hablarle mal de otra persona, es porque no ha perdonado a esa persona. Es porque no ha sanado ese corazón. Y como no ha sanado el corazón, ahora el enemigo, viendo la vulnerabilidad de la persona, está viendo la herida de la persona, ahora no va a ser un instrumento de Dios. Entienda esto, amado, como desarrollamos esta palabra y este tema para que usted pueda entender por qué este hombre le estaba pidiendo alas como la paloma a Dios. Tiene que entender todo esto para que pueda comprender el mensaje, amén, que Dios nos ha dado para compartir con esta amada iglesia. Amén, no fue cualquier persona, amado, fue su hijo. Este hijo querido, amado, había en su corazón un resentimiento continuo de una ofensa que había vivido esa familia, había vivido ese hogar, y como él no decidió perdonar, ahora vamos a ver el resultado o la consecuencia de no perdonar. Oiga lo que el Espíritu de Dios le enseña a la iglesia. La falta de perdón se manifiesta en medio de nosotros, en la familia, en los amigos, en el trabajo. La falta de perdón se manifiesta. Es algo que no se puede esconder, porque usted mirará a esa persona que la ha ofendido, y si no la ha perdonado, y si usted nota cómo el Espíritu Santo nos lleva meses hablando del perdón, eso fue algo que le decía a Dios. Llevamos tanto tiempo hablando del perdón, y el Espíritu de Dios me decía, continúa, pero ahora lleva esta historia para que vean las consecuencias de no perdonar. Como un hijo se levanta contra el padre y no le importa hasta matarlo. Era el deseo de él, acabar con su padre. Pero diga conmigo, el propósito de Dios nadie lo puede acabar. Por más que haya traición, escuche bien esto. Por más que haya traición, amado, porque era lo que sentía este hombre, no va a poder parar el propósito de Dios. Entiéndalo, iglesia amada. Pero Dios permite que las personas pasen por esto. En el caso de David, era una consecuencia que el profeta Natán, a través del Espíritu Santo, le había dicho lo que Dios determinó hacer sobre la vida de él. O sea, en el caso de David ya era una palabra profética, amado, que iba a suceder en un momento. No le dijo tiempo, dijo que pasaría esto, y pasó en el tiempo de su hijo Absalón. El hijo querido ahora está maquinando contra su papá. Fueron años con esa amargura, fueron años con ese resentimiento, fueron años con esa falta de perdón. Ahora voy a utilizar una palabra que la Biblia enseña de la conspiración. ¿Qué es una conspiración, pastor? Es un plan que se emplea en tu contra, a tus espaldas, que tú no conoces. Escuche bien esto, amado, yo vengo con revelación de Dios. O sea, a las espaldas tuyas, a las espaldas de David, estaban haciendo un plan en su contra para darle un golpe de estado. Amén. Pero Dios ya le había dicho de antemano lo que pasaría. Ya él sabía que él viviría esto porque era la consecuencia. Y Dios la permitiría, pero no acabaría con él.
porque había una palabra profética sobre la vida de David. A David lo llamó Dios, a David lo ungió Dios, a David el que lo puso por rey fue Dios. O sea, el que podía quitarlo de ahí era Dios. Aquí no se trata de hombre alguno, amado. Aquí se trata del que te llamó, es el que determina qué es lo que va a hacer. Que por más que el infierno conspire en tu contra, que por más que los demonios conspiren en tu contra, si Jehová, si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él acabará lo que ha dicho de mí. Ahora viene la conspiración en contra de David. Ahora David estaba sufriendo la conspiración, amado. Y en esa conspiración, cuando usted va a 2 de Samuel, se alinea mucho con este salmo, porque es la experiencia de cuando su hijo, amén, lo traiciona, cuando su hijo se levanta en su contra, cuando su hijo quiere, amén, quitarlo, quiere ahora sublevarlo, quiere ahora la posición, quiere ahora estar en el lugar número 1. Esto empezó de años, amado. La conspiración no fue algo de la noche a la mañana, ni la traición fue de la noche a la mañana. Cuando usted ve del verso 1 al verso 6, empezamos a desglosar todo eso y vamos a aprender cómo se manifiesta. Número 1, Absalón empezó a hacerse ver el que tenía la capacidad para poder ser rey. Absalón empezó a buscar los que estaban heridos, los que veía que el rey no le hacía justicia. Recuerde que David era un rey justo, pero en ese momento Absalón, como tenía en su corazón lleno de amargura, tenía su corazón, amén, con resentimiento, no veía a David de la manera que lo veía. Ahora Absalón empieza a conspirar contra él. Usted ve que es un proceso la conspiración. Empieza a conspirar contra él. Y ahora Absalón empieza a mirar la gente que ve que no está siendo favorable con el rey. Y empieza a decirle, si yo fuera el rey. Wow, Dios mío. Si yo fuera el que estuviera a cargo. Si yo fuera el que estuviera, amado. Y esto es algo que empieza así. Yo no lo hubiera hecho así. Empiezan a cuestionar la autoridad que Dios pone. Dios puso a la persona ya dio una dirección bajo el Espíritu Santo de lo que Dios quiere hacer. Pero empiezan a cuestionar. Absalón empezó a cuestionar a su padre cómo dirigía, lo que hacía. Pero ¿qué era lo que pasaba en Absalón? Que tenía amargura, que tenía resentimiento, estaba herido. Ay, él quería hacer lo que luego vemos en la Biblia que va a llevar a cabo. Yo quiero que usted pueda entender por qué él pidió alas como paloma. Ya mismo vamos a llegar a la aplicación del hoy. Pero entiéndase por qué este hombre escribe este salmo. Por qué le dolió tanto lo que estaba viviendo. Por qué le dolió tanto lo que estaba pasando. Ahora dice, amado, en el verso 4 de 2 de Samuel capítulo 15, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniese a mí todos los que tienen pleito negocio, que yo le haría justicia. Eso es lo que hace el traicionero, amado. A espaldas del rey, a espaldas del que lo perdonó. Recuerde que su padre no lo quería cerca por lo que había hecho. Había matado a su hermano. O sea, Absalón ya tenía lo que es una trayectoria de maldad. Había matado o enviado a matar a su hermano, amado. Era una trayectoria de maldad. Entonces lo perdona, lo trae de nuevo, pero todavía ahora estaba conspirando para matar a su papá y sacarlo de la posición. Escuche bien esto, iglesia amada. Y cada persona que veía que el rey no le hacía justicia, él venía a hablarle, pero no le hablaba delante del rey, era escondido. Si yo fuera, no fuera así. Si a mí me pusieran, yo no lo haría así. Y empieza la conspiración. Y empieza la traición oculta. Y empieza a emplearse ese plan malvado. Pero diga conmigo, no va a ser eficaz. Vamos a llegar ya mismo, iglesia amada. Es que tengo que explicarle todo esto para que usted pueda entender por qué le dolía tanto y por qué él quería escapar, por qué quería volar, qué era lo que estaba pasando en la vida de él para él escribir este salmo. Ahora en el verso 6 dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas.
O sea, toda esa gente que no se sentía satisfecho con el rey, este hombre con astucia le robaba el corazón, y ellos ingenuos, sin ver las cosas con claridad, caían en la trampa del enemigo. Escuche bien algo, iglesia. Usted no se deje convencer por nadie. Usted vea y crea lo que diga la palabra de Dios. Si el comentario que le dice, si lo que le hablan no va de acuerdo a la palabra, deséchelo, tírelo a la basura y diga: yo no voy a hacer eso. Yo amo a Dios. Esto es traición, es murmuración, es calumnia, es chisme, es mentira, y a Dios no le agrada. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Dios mío, Rey de gloria. Al cabo de 4 años, ¿cuántos años dice la Biblia en el verso 7? 4 años. Usted ve que las traiciones es algo que se planea en oculto y se manifiestan en el momento que ya determina el traicionero de que es el momento de llevar a cabo. Piensa que ya tiene el corazón del pueblo a su favor. Eso pensaba Salón. Piensa que tiene todo el favor, menos el de Dios. Escuche bien esto, amado. Dios me ha ministrado de una manera especial con esto. Porque si usted nota, Salón hizo todo su esfuerzo, pero en la Biblia usted va a ver que él en ningún momento tuvo el favor de Dios. Pudo convencer al pueblo, pudo convencer a los ingenuos, porque veían que él le hacía justicia, o sea, él favorecía a ellos que estaban mal, aún así los favorecía, y se robaba el corazón. El rey juzgaba justamente según la ley, según la palabra. Le traían un asunto, el rey, pues conocedor de la palabra, cuando llevaba a cabo el juicio, como David amaba a Dios de una manera especial, cuando él llevaba el juicio a cabo, lo llevaba con la justicia que la Biblia dice. Y muchos de los que iban querían ellos salir ganando. Pero el rey, como se dejaba dirigir por Dios y por la ley, la Torá, tenía que llevar la situación a lo que la Biblia decía. Y cuando salía la persona molesta porque quería tener la razón y el rey no se la dio, ahí venía Salón con una cara convincente, con una mano extendida, y le decía: si me pusieran a mí por rey, no te inclines, vente, te abrazo, te doy un beso, te hago sentir halagándote, sabiendo que está mal. Y ¿sabes qué? Que aunque esté ese proceder, la gracia de Dios no está, el favor de Dios no está sobre la persona, porque a Salón, a pesar de que fue así, amado, el favor de Dios, la Biblia dice que no estaba con él. Pudo convencer al cabo de 4 años, verso 7. Estamos hablando palabra de Dios, iglesia amada. Aconteció que Absalón dijo al rey: te ruego que me permitas, mintiendo. Esto es una de las cosas que hacen, las características de un traicionero, es que miente mucho, en cantidades. Le miente a su papá, le dice: voy a Hebrón a pagar mi voto, quiero que me permitas ir a Hebrón, o vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Mentiras. Ese es el corazón dañado, amado. No le teme pecar. Y mienten. Dicen cosas que no son verdaderas. No hay temor de decir que Dios dijo y Dios no dijo nada. ¿Cómo Dios va a estar ahí en esa mentira? Si no está bien lo que está pasando. Había mentira, había engaño. Y como Dios sabía que había mentira y engaño, Él no podía estar ahí, iglesia amada. El hombre estaba mintiendo, estaba engañando, porque estaba planificando derrocar a su padre. Estaba planificando matar a tu padre, a su padre. Estaba planificando tomar el lugar de su padre. Pero si Jehová determina una cosa, y Él lo hará cambiar. Esto no se trata de eso, iglesia amada. Por eso, mientras está sucediendo todo esto, me llama la atención este versículo que resaltamos aquí, lo que es el verso 30 del capítulo 15 de 2 de Samuel. Siga conmigo por la palabra, que quiero que usted vea que a pesar de esta situación que está viviendo el salmista David, cuando escribe ese salmo que nosotros dimos lectura, el 55, está pasando esta experiencia en su vida de lo que fue la traición, amén, de lo que fue la herida,
de lo que fue la opresión que él sentía de la situación hasta el punto que lo llevó. Pero ahora en este verso 30 dice que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Amado, si algo duele es saber que una persona tú le ayudas, tú le extiendes la mano, tú perdonas a la persona, tú tratas con la persona, tú quieres ver la persona desarrollarse, crecer y que el propósito de Dios se lleve a cabo, pero la persona sigue, amén, haciendo mal, sigue haciendo lo que no agrada a Dios, amén. Eso lleva a uno, amado, a lo que David dijo, iba llorando, ¿por qué él iba llorando? Por lo que estaba sufriendo. Él tuvo que dejar la ciudad para que la ciudad no sufriera, él tuvo que irse, amado, del lugar, él tuvo que irse con la cabeza cubierta, que cuando uno va a la cultura hebrea, amado, se va a dar de cuenta lo que significan estas cosas. Él llevaba cubierta la cabeza y los pies descalzos. Esto no es que él no tuviera zapatos, es que ese acto identificaba que él estaba humillado. Él era un rey, amado, tenía sandalias de todas clases. Sin embargo, iba descalzo porque eso habla de humillación. A pesar de que él sufría la traición de su hijo, él iba humillado delante de Dios. Yo no sé qué traición tú has sufrido. Yo no sé la traición que tú has pasado. Yo no sé la herida que te han hecho. Pero hay algo que usted no puede negociar. Y es rendirse ante el Todopoderoso, que Él le sanará, Él le fortalecerá, Él le ayudará. Y esa experiencia después la utilizará para poder ayudar a otro que será traicionado, que vivirá este proceso. Ahora usted le puede enseñar a través de la experiencia cómo Dios trató en medio de eso. Número 1, David subió la cuesta a los olivos y la subió llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. El pueblo que andaba con él, los fieles que andaban con él, los fieles que no lo abandonaron, los fieles que dijeron: nosotros creemos que tú eres el que Dios llamó. Nosotros creemos que Dios está contigo, porque hay gente fiel, amado. Escuche bien esto, hay gente fiel que reconocen y saben que ante toda situación que pueda pasar, ellos dicen: yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo. ¿Dónde están los fieles aquí que puede oírse su alabanza? ¿Dónde están los fieles que dicen: yo no te voy a abandonar, Abasei, yo voy a seguir creyendo en lo que Dios va a hacer? Estos fieles se unen al rey en su proceso. Y ellos siguen su ejemplo. Con la cabeza cubierta, verso 30, estamos en 2 Samuel capítulo 15. Cubierta su cabeza e iba llorando mientras subían la cuesta. Yo he subido cuesta, amado, y esas cuestas me han dejado sin fuerza. ¿Cuántos han subido cuestas? En otros le dicen halda, cuestas, montañas. Uno iba subiendo una cuesta y esa cuesta deja a la gente exhausta. Imagínate descalzo, lo caliente, lo sofocante que pueda ser, lo desértico que pueda ser el área, y él ahí humillado delante de Dios, descalzo. Posiblemente las piernas o los pies los tenía, amado, que le dolía. Yo una vez caminé descalzo en la brea y la toqué y fui corriendo para adentro a ponerme chancletos, zapatos. No se podía caminar. Puerto Rico es muy caliente. Bueno, aquí ahora mismo está bien caliente. Se pone demasiado de caliente. Uno no lo puede tocar. Pero David, aún pasando eso decía de él humillación. Eso decía de él rendimiento. Eso decía de él un sacrificio. Amén. Por eso él dice, amado, y usted lo va a ver y va a aprender que él no le va a ofrecer a Dios nada que no le cueste. Eso le estaba costando dolor. Eso le estaba costando, pero él sabía el resultado que vendría después. Se puede levantar contra tu vida. Puedes tener una traición. Puedes tener un levantamiento. Pero Dios te dice: no dejes de orar. No dejes de entregar tus cargas a mí, te dice el Señor. Ríndete totalmente como lo hizo David.
David se rindió, amado, y en medio de ese proceso, verso 31, ahora le dice, o le dijeron, Etiofel está entre los que conspiraron con Absalón. Recibe una noticia de un amigo íntimo. O sea, ahora no es el hijo nada más. Por eso cuando él habla en el Salmo y dice, tu íntimo mío, está hablando también de este hombre llamado Etiofel. Porque Etiofel, amado, era un consejero y era una persona de confianza del rey. Usted sabe que cuando David está llevando y subiendo esta cuesta y sufriendo todo esto, ahora le dicen que hay otro más y le dicen su nombre. ¿Por qué aquí aparece su nombre? Si fueron muchos los que traicionaron. Pero la Biblia no se equivoca. Cuanto entre todos los que traicionaron los identifica con nombre. Es para que nosotros podamos ver que esta gente no eran cualquiera. Era gente que era íntima de él. Era gente que era hijo, como en este caso Absalón de él. Y eso le trajo dolor. Y eso le trajo sufrimiento, y eso le trajo, amado, que él dijera, como dijo en ese capítulo 55, verso 6, quien me diese alas como paloma, quien me diese alas como paloma, volaría yo, saldría de esta situación. ¿Cuántas veces usted vive proceso y quiere escapar de ello y quiere salir de ello? Pero Dios nos enseña en esta hora que hay procesos que Él no nos va a dar alas de paloma para escapar. Él no nos va a dar alas de paloma para volar. Él va a permitir, óigalo bien, que pasemos el proceso. Dile que está a tu lado, Dios lo va a permitir. Dile, Dios va a permitir que vivas el proceso. A lo mejor querías escuchar otra palabra, pero esto es la palabra de Dios trazada como está escrita. El proceso no fue quitado. Él vivió el proceso. Ahora bien, ¿qué va a ser el proceso en mi vida? ¿Qué hará ese proceso en mi vida? Me moldeará, me fortalecerá, me edificará, me formará, me estructurará. Amén, me hará una persona fuerte en Dios, una persona sin retroceso. Por eso dile que está a tu lado, es necesario el proceso. Dígale, es necesario el proceso, es necesaria la situación, es necesario todo eso que venga a nuestra vida. Dígale, es necesario. Etiofel, el consejo de Etiofel, amado. Oiga la oración que hace luego que él sabe que Etiofel estaba entre los que conspiraron con Absalón. Hizo una oración, amado. Diga conmigo, Dios te oye. Dígale, Dios te oye. En ese proceso que él estaba viviendo, dice la palabra en el verso 31, que David dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Etiofel. O sea, no permita que ese consejo, que ahí mismo usted va a encontrar en verso más adelante, como el consejo de Etiofel era como si se consultase la palabra de Jehová. O sea, el hombre hablaba de una manera tan convincente, de una manera tan clara, que todo el que oía su consejo lo quería hacer. Era un consejo convincente. ¿Cómo? Si se consultara la palabra de Jehová. Pero el hombre de Dios dice ahora, entorpece el consejo de Etiofel. No permita a Dios que la conspiración continúe, porque si el consejo de Etiofel, Dios no lo entorpece, amado, los consejos que le estaban dando acababan con la vida del rey. Pero vemos que cuando Dios tiene un llamado contigo, puede haber levantamiento. Se puede levantar Tobías, Sanbalá. Se puede levantar Absalón, Etiofel. Se puede levantar quien se levante. Pero el proceso no va a parar. Hay alguien que lo crea conmigo hoy aquí. Dígalo, no va a parar. No va a parar lo que Dios ha dicho. ¿Dónde están los que lo creen con nosotros? Y dicen, no va a parar lo que Dios, amén, ha dicho. Muchos creyentes han pasado momentos así, cansados de la batalla, agotados emocionalmente. Escuche esto, amado. Heridos por personas. ¿Cuántos han sido heridos por personas? Presionados por problemas. Desean huir lejos
de todo. Pero este pasaje nos enseña que aunque el alma quiere escapar, Dios sigue siendo nuestro refugio. Por eso cuando usted ve, amado, me gusta estudiar la Biblia, porque cuando usted va estudiando este salmo se va a dar de cuenta que él descubre la necesidad, y eso es lo que yo siempre he enseñado a la iglesia de acuerdo a la Biblia, que nosotros no venimos con apariencia delante de Dios. Si usted está cansado, dígaselo a Dios. Ahí David lo estaba haciendo. Señor, estoy cansado. Y le dice por qué. Señor, por esto. Esa es la oración que le agrada a Dios. Por eso usted ve a David en este Salmo 55, cuando está orando esta oración, él no va con máscara ni apariencia, él va diciéndole a Dios lo que siente. Ahora le hemos enseñado que los sentimientos son una cosa y lo que Dios dice es otra. Cuando yo estoy en el proceso de la oración, como David está haciendo en este momento, él está en el proceso de la oración y usted pudo ver a través de toda la historia que le desglosamos por qué él sentía lo que sentía. Era la traición de un íntimo, era la traición de un hijo, era algo fuerte que duele, amado, eso duele. Cuando uno lo lleva en la carne, o sea, en el sentimiento humano, es difícil salir de ahí. Por eso cuando miramos este salmo y estamos viendo la traición, estamos viendo el proceso, estamos viendo el sentimiento, amén, de lo que él estaba experimentando, de lo que él estaba sintiendo, amén. Por eso dice en este verso 1, escucha, oh Jehová, mi oración y no te escondas de mi súplica. O sea, en el momento, al él no ver el resultado que él esperaba ver de parte de Dios, él empieza, amén, a decirle que no, amén, se escondiera Dios de sus súplicas. Respóndeme, dice, no te escondas de mi súplica. Él estaba suplicando, él estaba orando, él estaba pidiéndole a Dios porque la situación era dura, la situación era difícil, pero él sigue continuando y diciéndole, esté atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, porque él no le esconde a Dios lo que oía en sus oídos. No le esconda a Dios, iglesia amada. Derrámese. Cuando hablamos de derramarse en la presencia de Dios, es que yo voy a ir a decirle a Dios, Dios sabe todo lo que siento, amado, esto me beneficia a mí. Cuando Dios quiere que yo haga de esta manera, es que yo mismo soy sanado porque estoy confesando lo que hay en mí, lo que yo estoy sintiendo. Siento que Dios no me está oyendo. Él sentía eso por lo que estaba viviendo. Siento que esta situación es dura. Él sentía eso, en el Salmo lo está diciendo. Pero usted va a ver cómo en el desglose de este Salmo su oración cambia. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Es que este hombre aprendió algo que la iglesia hoy va a entender, que no importa si te traicionan, que no importa si se levantan contra ti, que no importa si te están hiriendo. Cuando tú vas al lugar secreto, tu vida cambia. Tú no eres el mismo, eres fortalecido, eres transformado, y el Dios que te ha llamado te confirma y exhibe delante de ellos. Él enderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Wow, Dios mío, my God. Dios amado, cuando uno conoce cómo es Dios, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esas personas que te angustian, que te hacen la guerra, van a tener que ver con sus ojos que Dios está contigo, que Dios te favorece, que Dios te levanta, que Dios te da la fuerza, que Dios te da lo que tú necesitas, como dice la Biblia. Por eso usted no viva con ese lamento, de esa herida, de ese dolor, porque entonces no va a ver el resultado que vio David. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. El impío lo presionaba, lo estaba oprimiendo, como dice en el verso número 3. Estaba siendo oprimido por el impío. El impío es aquel, amado, que no sirve a Dios. El impío es aquel, amado, que no vive de acuerdo a la ley de Jehová, que no vive de acuerdo a la palabra. Y esos impíos, amado, nosotros tenemos que sufrir la opresión de ellos. Puede ser guiando, puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser
el vecino impío que no le sirva al Señor, que en ese momento el enemigo lo usa como instrumento. Y los impíos vienen siendo instrumentos de las tinieblas, amado, y dan un sentimiento, como el salmista dice aquí, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Sentía la persecución. Él no niega todo esto delante de Dios, iglesia. No neguemos todas estas cosas delante de Dios. Porque cuando nosotros no negamos esos sentimientos, estamos siendo sinceros delante de Dios. Y en medio de esa oración va a cambiar nuestro pensamiento. Porque vamos a ver la intervención del que dice que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. ¿Cuántos glorifican a Dios? David sentía el peso de la tempestad. Había momentos donde el dolor era tan fuerte que deseaba salir corriendo. ¿A cuántos aquí le ha pasado esto? Que han sentido que el momento es muy fuerte y que desean salir corriendo. ¿A cuánto le ha pasado, amado? Sea sincero. Recuerda, amado, que si le pasó a David, con la manera que David fue dada a Dios. David fue un hombre totalmente dado a Dios. Que la Biblia dice de él, conforme a mi corazón. Y él mismo deseó escapar. Deseó alas. Y deseaba escapar de la situación. Porque Dios, amado, nos enseña por medio de sus hombres que Él utilizó, que también sufrieron, que también padecieron, pero también nos enseña que en medio de los sufrimientos vieron la mano benéfica de Dios, vieron la mano fortalecedora de Dios, vieron el brazo que no se ha cortado de Jehová para levantar, para ayudar, para consolar. Por eso, mi amado, cuando nosotros tenemos este entendimiento, empezamos a comprender que vamos a vivir momentos así. Hay tormentas que golpean la mente y ahí es donde viene la lucha, en la mente. Pero no solo golpean la mente, también golpean el corazón. Las emociones golpean la familia y golpean el ministerio. Estas tormentas hacen eso, esas tormentas que dice que David empezó a sentir. Amén. Muchas veces queremos huir del dolor, queremos huir de la presión, queremos huir de la traición, queremos huir del cansancio. Muchas veces, amado, pasa eso cuando yo estoy dejando que el sentimiento me domine. En ese momento que estoy siendo dominado por ese sentimiento, de ese pensamiento que ha llegado, sal corriendo, huye, mira, tú no sientes a Dios, mira, tú no sientes nada, mira lo que está pasando, sal corriendo de ahí. Cuando yo le doy lugar a ese pensamiento, puedo hacer lo que el pensamiento me dice. Ahora, pero no siempre nos da alas para escapar Dios. Lo dijimos, ¿verdad que lo dijimos aquí? Muchas veces nos da fuerza para permanecer. Oiga lo que Dios hace. El proceso no lo quita. No te da las alas para que puedas volar por encima de él. Sino que permite Dios que vivas el proceso, pero te da la fuerza para que permanezcas a pesar de ese proceso. Y luego dirás, el proceso no me detuvo. El proceso no me mató, sino que me formó. Hoy soy lo que soy en Dios, porque pude permanecer con la fuerza que el Todopoderoso me daba, o me sigue dando, porque todo lo puedo en Cristo. ¿Dónde está la iglesia que lo puede en Cristo? Isaías 40:31 dice, porque los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! Eso fue lo que experimentó el salmista. El salmista no le dieron alas para escapar, sino que le dieron fuerzas para permanecer. Usted ve que a veces Dios no nos da lo que nosotros queremos, porque lo que queremos no se alinea a su propósito. Y cuando lo que nosotros queremos, amén, está siendo estorbo o va a obstaculizar el propósito de Dios, Dios no nos da lo que pedimos. Por eso cuando David pidió alas como paloma, no se le dieron. ¿Sabe lo que se le dio? Fuerzas.
fuerzas para permanecer en medio de ese proceso, fuerzas para ver a Dios glorificarse en medio del proceso. Por eso hay procesos que la gente se confunde, porque no ven lo que ellos desean. Si David hubiera actuado así, no cambiaría el tono del salmo como lo vamos a ver ahora. Como Dios en medio de la experiencia le empieza a enseñar que no es su deseo, sino que es la voluntad de Dios. Y Él la compartió con nosotros hoy para que nosotros veamos que no siempre lo que pedimos va de acuerdo a la voluntad de Dios y se va a hacer como nosotros queramos, sino que se va a hacer como Dios dijo. Dile que está a tu lado, se va a hacer como Dios dijo. Las alas buscan descanso. David no estaba buscando solamente distancia, estaba buscando paz. Hay personas rodeadas de gente, pero cansadas por dentro, amado. Hemos tratado tantas situaciones. Hay sonrisas externas con guerras internas. Hay gente que ríe, pero tiene una guerra dentro de sí. Y una apariencia de que están bien, pero por dentro saben que están rotos. Por dentro saben que hay necesidad. Y eso es lo más malo, amado, que hay. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, y quiero compartir esta palabra porque quiero que se la lleve en su caminar con Dios. Y sé que le ayudará, amado, en su crecimiento. ¿Sabe lo que le dijo? Cuidado de la levadura de los escribas y los fariseos. Ellos indagando, y usted indaga y empieza a ver todos los evangelios. Y se va a dar de cuenta que Lucas fue más claro en lo que Cristo quería decir. Eso es bueno escudriñar. Busca Mateo, busca Marcos, busca Juan, amén, y Lucas, y empieza a ver que cada uno de ellos detalló la experiencia. Uno la habló más claro, otro la habla con una figura diferente, con una explicación diferente, pero tiene que ver lo mismo. Lo que cambia es la expresión o la profundidad o la claridad con la cual habla. Pues Lucas, cuando escribe sobre lo mismo que escribió Mateo, él dice, cuida de la levadura de los escribas y los fariseos, que es la hipocresía. Y cuando usted busca esa palabra hipocresía, se va a dar de cuenta entre todas las definiciones que pueda haber. Dice que es la apariencia. Cristo le estaba enseñando a los discípulos que si algo tenían que cuidarse mucho, era de crecer con apariencia. No podemos crecer con apariencia. Dile que está a tu lado, no podemos crecer con apariencia. Hay que ser sincero. Siento que algo me está pasando. Vamos a aprender lo que Dios le enseñó a David. Siento que algo está roto dentro de mí. Vamos a aprender lo que Dios le dijo a David ya mismito, amado. Pero no podemos aparentar. David sentía tristeza. David subió llorando. David subió descalzo. David no estaba con apariencia. David estaba en una necesidad. Él la descubrió y todos pudieron ver cómo él estaba. Pero luego después van a ver la transformación de la sinceridad en Dios. Hay gente, amado, que no es transformada, que no cambia porque quieren vivir la apariencia. Y quieren demostrar algo que no es, y Dios le dice, no es así. Si está roto, deja que te sane, deja que te restaure, deja que te forme, pero no aparente lo que no es, porque si aparenta lo que no es, seguirá sintiendo vacío, porque no hay sinceridad, no hay sinceridad delante de Dios. Hay personas rodeadas de gente, pero cansadas por dentro, vuelvo y repito. Hay sonrisas externas con guerras internas. El alma necesita descanso verdadero. Ahora ese descanso no lo da el dinero, amado. No lo da el placer, no lo da el mundo, no lo da el aislamiento, que muchas veces, ay, ya no quiero estar rodeado. Eso es mentira. Eso descanso no lo vas a recibir así. Ay, no quiero ir a nadie. Ese descanso no se recibe así. Eso habla de aislamiento. Ahora, si es un aislamiento de ayuno, de oración, que vamos a llegar ya mismo, ese sí ahí coge fuerza, ánimo, descanso. Dios se glorifica en esos retiros. Que esos retiros se alinean en lo que es la guerra espiritual. No es porque yo no quiera socializar con fulana, yo no quiero socializar con fulano, no es eso. Eso no da descanso. Eso sigue dando agotamiento.
El verdadero descanso está en Cristo. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira lo sencillo que es esto, amado. Yo sé que me siento cargado, me siento trabajado. Esas son dos palabras muy poderosas, pero mire lo que dice con esta sinceridad. Cuando yo llego delante de Dios, no tengo una máscara del super espiritual. Señor, me siento cansado. Usted sabe cuántas veces yo he ido a la presencia de Dios y le he dicho, Señor, me siento cansado. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo sin ti. Y en el momento yo siento poder, siento virtud, siento fuerza nueva, porque en la presencia de Dios es donde yo me fortalezco. En la presencia de Dios es donde me complemento. En la presencia de Dios es donde Él me da la fuerza, es donde Él me ayuda. Es en su presencia, dile que está a su lado, es en su presencia. Es ahí en ese momento, es ahí en ese cuarto, en ese lugar íntimo, donde Dios te empieza a fortalecer, donde Dios te empieza a ayudar. El desierto como lugar de proceso, amado. El desierto representa proceso, representa silencio, dependencia y formación. Podemos ver en la Biblia cómo en el desierto Dios tuvo que llevar hombres al desierto para formarlos, para, prepararlos, para ayudarlos en momentos específicos de lo que ellos estaban experimentando y enseñándole a depender totalmente de Él. David prefería el desierto antes que salir rodeado de aquella tormenta. Muchas veces Dios permite desiertos para formar nuestro carácter. Muchas veces estas situaciones que Dios permite en nuestra vida es que hay áreas de nuestro carácter que todavía no le han sido entregadas a Dios y Él necesita cambiar esas áreas. Y tienen que venir estos procesos, porque estos procesos se va a revelar esa área en mi vida que tiene que ser formada. Y como yo ahora en medio de lo que es la revelación de la situación que yo he estado experimentando, ha hecho manifieste el área que tiene que ser transformada en mi vida, yo empiezo a entregársela a Dios y empiezo a ver a Dios transformarme en esa área específica que yo necesitaba transformación. Por eso estas situaciones, amados, llegan, porque Dios quiere formar nuestro carácter, enseñarnos dependencia, alejarnos del ruido y acercarnos más a su presencia. En el desierto Dios habló con Moisés, Dios fortaleció a Elías. Usted puede ver en la Biblia, amado, no voy a ser muy profundo, solamente usamos para que usted vea cómo en el desierto estos hombres fueron fortalecidos. Elías, se sentía cansado, allí vino un ángel, le dio comida, le dio bebida y le dio una palabra: come, bebe, largo camino te resta. O sea, fue fortalecido, ¿dónde? En el desierto. Cristo en el desierto también, amado, como nos enseña la Biblia, fue preparado para su ministerio cuando estuvo allí en aquellos 40 días de ayuno, de oración. Como en el desierto también fue, Cristo preparado. O sea, el desierto no siempre significa abandono, muchas veces significa preparación. Esos desiertos que a veces nosotros vivimos, no es que Dios te abandonó. Dile que está a tu lado, no estás abandonado, estás siendo preparado. Dígale, está siendo preparado. Cuando el alma quiere huir, David expresó algo que muchos sienten y callan. Quisiera desaparecer por un momento. Desaparecer por un momento. Yo he escuchado esa palabra, amado, y la oía mucho. Quisiera desaparecer de aquí. Y usted oye y dice, wow, porque son personas que no han comprendido todavía el poder que hay en la presencia de Dios. Y eso fue lo que David estaba experimentando, amado. Es que estamos profundizando para que usted se pueda identificar y ver que David en este momento, él deseaba escapar de la situación. Él deseaba huir de lo que estaba pasando, porque le estaba doliendo. Él estaba sufriendo, amado. Por eso David expresó, esto no significa falta de fe. Hasta los hombres fuertes de Dios tuvieron momentos de quebranto. Elías se cansó, Jeremías lloró, Job sufrió, David quiso alas para huir.
Está todo ahí para que nosotros podamos identificarnos. Pero todos encontraron refugio en Dios. Y esta es la parte, amado, que estamos ya para terminar. Porque ahora es que va a cambiar el hombre. Y va a recobrar la fuerza que Dios ahora le empieza a enseñar en la oración. Y nosotros nos identificamos cuando estamos viviendo momentos así. Venimos a la presencia de Dios en humillación y vemos este resultado que vio David. Salmo 55, verso 22, mírelo ahí. Aunque David quiso huir, terminó entendiendo que su refugio verdadero no estaba en escapar, sino en Dios. Diga conmigo, Dios. Echa sobre Jehová tu carga. El problema está cuando nosotros queremos cargar con eso. Ahí es donde sentimos lo pesado. Ahí es donde sentimos, amado, que no podemos. Pero Dios te dice esta palabra como le dijo a David: eche esa carga sobre de mí. Cuando echa la carga sobre Jehová, ahora cambia. Ahora la condición cambia. Ahora el hombre o la mujer que entendía que había algo que tenía que entregar, lo ha entregado, ya no carga con eso. Dios le está fortaleciendo. Ahora Dios le está ciñendo de poder, porque la persona no está, amén, condicionada a aquello que la tenía en ese estado, sino que lo ha soltado. Dile que está a tu lado, suéltalo. Suelta eso que te está oprimiendo. Suelta eso que no te da paz. Suelta lo que no te da tranquilidad. Entrégalo. Entrega la carga. La respuesta no era huir de la tormenta. La respuesta es entregar la carga al Señor. La respuesta no es escapar como quería el salmista. Es entregar la situación. Entrega la situación. Entrega eso que te está haciendo querer escapar. Y ahí viene el enemigo. No va a cambiar. Cuánto tú oras, cuánto tú ayunas y lo ves que sigue peor. La ves que sigue peor. Esa carga te va a llevar a ese estado que estaba el salmista. Pero si tú le entregas y le dices ese pensamiento, sujétate a la obediencia a Cristo. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dile que está a tu lado, Dios es el poder. Cuando yo tengo este conocimiento que Dios es el poder, yo no le permito al enemigo que me haga creer que el hombre o la mujer no puede cambiar. Ni le puede cambiar. Porque de Dios es. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Nothing impossible with God. Para Dios no hay nada. Dile que está a tu lado. Para Dios no hay nada. No hay nada imposible. Yo no sé por lo que usted está viviendo, pero Dios te dice en esta tarde: entrégalo. Suelta la herida. Suelta lo que te duele. Suelta el resentimiento. Suelta la amargura. Suelta el odio. Suelta la ira. Suelta lo que no le agrada a Dios. Dios mío, Padre amado, siento la presencia de Dios. Dile que está a tu lado, suéltalo, porque la respuesta no era huir de la tormenta. La respuesta era entregar la carga al Señor. Todos hemos enfrentado temporadas. Póngase de pie, amado. Con esto vamos a concluir. Todos hemos enfrentado temporadas donde el alma se siente cansada y quisiera alas como de paloma para escapar. Pero aún en medio del viento borrasco y de la tempestad, amado, Dios sostiene. Dile que está duro, Dios te sostiene. Dios fortalece. Dios escucha. Dios da paz. Quizá hoy no necesite alas para huir. Quizá necesita volver al refugio de la presencia de Dios. Porque el mismo Dios que sostuvo y estuvo con David, sigue sosteniendo hoy a sus hijos. Hoy, diga conmigo hoy. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si hay alguien hoy en medio de nosotros que necesita fortaleza, iglesia amada, queremos orar por usted. Que Dios le dé fuerza. Que Dios le dé ánimo. Que Dios le ayude.
Si hubiera alguien en medio de nosotros que necesita reconciliar su vida con el Señor, esta es la tarde preciosa de decir: yo quiero reconciliar mi vida con el Señor. ¿Dónde está el primer valiente, la primera valiente? Dios bendiga esas vidas que vienen por ahí. Gloria a Dios. Aleluya, qué lindo eres, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos puede darle la gloria a Dios? Venga, iglesia, venga, pase por aquí. Vamos a orar, vamos a orar. Ayúdeme aquí con él, Giancarlo. Ayúdame, vamos a estar orando por él. Amén, que Dios lo fortalezca, que Dios lo ayude. Alabado sea el Todopoderoso. Todo aquel que necesita la oración, véngase, queremos orar por usted. Amén, vamos a orar por él, que Dios lo fortalezca y lo ayude de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo presento, Padre. Yo te pido que tú lo ayudes, Dios. Yo te pido que tú cumplas tu propósito en él. Tú lo has traído, Señor, en esta tarde para hacerle entender. Tú lo has traído para hablar a su corazón, Dios. Padre, fortalécele, ayúdale, cumple su propósito, Dios, tu propósito en su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido de manera especial, Padre, por él. Cuídalo, Padre, guárdalo de todo plan del enemigo contra su vida, para intentar acabar, para intentar, Dios mío, Señor amado, terminar con tu propósito en esta noche, en esta hora preciosa, en esta tarde preciosa, Padre. Cancelamos toda obra perversa en su contra, toda obra del enemigo en su contra. La cancelamos en esta hora, Padre, y declaramos tu palabra sobre su vida, Dios, que tú lo levantas, que tú lo cuidas, que tú lo guardas, que tú lo proteges, que tú cumples tu propósito en su vida de una manera especial, Padre, para la gloria de tu nombre, Padre amado. Fortalécelo, ayúdalo, Dios. Toda opresión, todo pensamiento contrario en esta hora, Padre, tú lo quitas por el poder de tu palabra, Jehová, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Jehová, para la gloria de tu nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús. Toda opresión se va, toda opresión se va, toda opresión se va, toda conspiración en su contra se va, todo plan del enemigo en su contra se va, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Jehová. Gracias, Señor. Te bendiga, amado. Oh, gloria a Dios. Cansado del camino. Muchas veces se siente cansado, amado. Todo aquel que sienta fuerza, que necesita fuerza nueva, pase. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Te amo, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. ¿Sabe por qué esta alabanza es una de las que me gusta, amado? Porque en un momento dado yo no le servía a Cristo. Estaba atado en la cocina de mi casa. Estaba escuchando la música que no agradaba a Dios bajo los efectos de la droga y del alcohol. Y de momento se cambió el YouTube a esa alabanza. Y empecé a llorar, solté el cigarrillo, solté la cerveza, solté todo eso. Y escuché la voz de Dios que me dijo: Carlos, no es la cerveza, no es el alcohol, no son las drogas, no es el cigarrillo, Carlos. Soy yo el que puedo saciar tu sed. Soy yo el que puedo llenar y saciar ese vacío que tiene tu alma. Y ahí empecé a escuchar esta alabanza, amado. Porque muchas veces sucede eso. Se busca llenar el vacío con lo que el mundo ofrece, pero el vacío no se llena con eso. Se llena, ¿sabe? Como dijo esta parte: sumérgeme en el río de tu espíritu. Habrá alguien hoy que necesita sumergirse. Necesito refrescar ese seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, dígase a la iglesia,
en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Te amo, Jesús. Espíritu Santo, tú eres el que hace, tú eres el que toca, tú eres el que llega donde yo no puedo llegar, Dios. Tú eres el que penetra lo profundo, discierne el alma, los pensamientos. Eres tú, oh Dios, el que puede llegar donde yo no puedo llegar, a través de tu Espíritu Santo, Jehová. En el nombre de Jesús. Oh, sumérgeme, dígaselo, sumérgeme, Dios. Sumérgeme, sumérgeme, Dios, sumérgeme, Dios. Y en el río de tu espíritu. Siento la unción de Dios aquí, iglesia amada. Necesito refrescar ese seco corazón, sediento de ti. Ayúdame a orar por Cristo, pastora. Sumérgeme. Dígaselo a Dios. Sumérgeme. Dios mío, Rey de Gloria. Yo me acuerdo ese día, ese año 2024, cuando conocimos a Cristo. Ese día Dios la tocó de una manera especial, amado. Y ese día ella dio el paso más importante en su vida. Y fue reconciliar su vida con el Señor. Ahora yo le pregunto en esta tarde si ella desearía, como ese día lo hizo, reconciliar su vida con el Señor. Dios la está llamando. Hay un plan bien lindo sobre su vida que el enemigo no quiere que se lleve a cabo. Pero ¿cuántos creen, iglesia amada, que lo que Dios ha determinado hacer sobre ella se va a cumplir en el nombre de Jesús? ¿Cuántos lo creen? Extienda su manita para acá los que lo creen. Y vamos a orar por ella para que Dios se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, yo te la presento en esta hora, Dios amado. Yo sé que tú has permitido que ella llegara hoy, Dios, y que ella escuchara esta palabra, porque se identificaba con esa expresión que dijo el salmista: ¿quién me diese alas como paloma? ¿Cuánto has deseado escapar? ¿Cuánto has deseado huir en situaciones que solo Dios te dice? Como lo dice en la palabra que leímos en Mateo. Solo Jesús te puede dar ese descanso. Oh, venid a mí todos los que están cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Oh, basamalabase. Señor, solo tú le das el descanso. Espíritu Santo, llega donde yo no puedo llegar, a lo profundo de su ser. Puedo ver su herida, puedo ver su cansancio, puedo ver su dolor, puedo ver sus lágrimas, puedo ver sus preguntas, Señor. ¿Cómo dice, Dios mío? ¿Pero por qué? Dios te dice, hija mía, vuelve a casa. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve a casa como hizo el hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando decidió levantarse, su padre lo abrazó. Su padre le puso un anillo, le puso ropa nueva, le dijo: vístanlo, este es mi hijo que se había perdido pero ha vuelto. O vístanlo de nuevo, pónganle el anillo. Abasoja la basuita. Padre, revístela. Padre, ayúdala. Padre, sana todas sus heridas, sana su dolor ahora por el poder de tu palabra, Dios. Que ella pueda sumergirse, Dios, en el río de tu Espíritu en esta hora. Espíritu Santo, eres el que redarguye, eres el que convence, eres el que fortalece. Espíritu de Dios, Abasai,
Oh, penetra, profundiza en su vida para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, tú la libras del lazo del cazador. Tú la libras, Dios. Por eso la traíste en esta tarde, para hacerle entender, Señor, del propósito lindo, precioso que tú tienes con ella, con sus hijos, Padre, con cada uno de ellos, Padre. Fortalécelo, cuídalo, guárdalo, protégelo. Ellos están en tus manos, Padre. Cumple el propósito sobre de ellos, sobre su hija, sobre toda su familia. Está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, esta casa amada, esta familia amada, está en tus manos, Dios, y tú cumplirás tu propósito para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Cristi. Dios bendiga esta amada familia, Dios bendiga. Lléveselo en sus oraciones, amado, que Dios se glorifique, Padre. En esta hora te damos la gloria, te damos gracias por este matrimonio, esta familia amada, Dios. Yo te pido que tú le fortalezcas. Yo te pido que tú le ayudes, Señor. Que tú cumplas tu propósito como lo has hecho hasta hoy. Que tú sigas dándole fuerza, salud, Dios. Padre, que sigas dándole unción de nuevo, palabra, para que sigan adelante cumpliendo con la asignación que tú le has dado. Mire ese viaje que ellos tienen provisto prontamente, Señor, para allá, para la República. Yo te pido que sea usted dándole la victoria y el éxito, y que en aquellos lugares ellos sean canal de bendición, como sé que lo serán, Padre. Que tú lo usarás por allá de una manera especial, tanto en las reuniones familiares como en cada iglesia y en cada puerta que tú la abrirás para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, no prevalecen contra este hogar, contra esta familia, Padre. En el nombre de Jesucristo, dale la fuerza, dale la salud en esta hora, Dios amado, para tu gloria, para tu gloria, para tu honra, Padre mío. En esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús, fortalece sus manos, Jehová. Fortalece su vida, fortalece todo su ser en esta hora preciosa, Padre, para la gloria de tu nombre, Dios. Gracias, Padre, por este matrimonio, Dios. Cuídalo y guárdalo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendiga, Samuel. Gloria a Dios. Oh, te adoro, Jesús. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Gracias, Padre, por mi madre. Oh, Dios Todopoderoso, yo te pido que tú la fortalezcas, Dios. Yo te pido que tú la ayudes, Señor. Yo te pido que tú continúes cumpliendo su propósito en su vida, Padre. Que por más fuerza que haga el enemigo, que por más fuerza que hagan los demonios, ella permanezca firme, Señor. Como dice esa alabanza, oh Dios amado. Qué fácil es decir, Señor, te amo. Oh, sí, Señor. Es fácil es decir, Señor. Oh, Padre, te adoro, Dios. Es la parte que dice que cada día que pase yo pueda mantenerme firme, firme, firme. Firme por más tormenta, firme por más mal que choque contra la casa. Esa casa continúe permaneciendo en el nombre de Jesús. Que ella permanezca firme, firme en la roca, Dios. Por más que soplen los vientos, por más que se levante el enemigo, ella se mantenga firme, Dios. Firme, 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 firme. Firme para tu gloria, Dios. Fortalece sus manos, fortalece su vida, fortalécela, Dios, en esta hora preciosa. Que ella sienta, Dios mío, Padre, como tú le impartes fuerza,
Cómo tú le impartes poder para que ella pueda mantenerse firme, venciendo. Oh Padre amado, avanzando contra todo pronóstico, contra ay Sanaya ley, contra todo pronóstico. Ella permanezca firme, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Dale fuerza nueva, dale salud, Dios. Obra en su vida, Señor. Dale el milagro, Dios. Ese milagro que oramos continuamente. Que pueda haber evidencia, testimonio de lo que tú harás. Yo lo creo, Señor. Como ese video que ella me mandó de aquel hijo, de aquella madre que testificaba con los resultados en la mano de cómo tú habías hecho el milagro con evidencia médica. Así mismo, Dios, conforme a su fe como ella lo declaró, también nosotros podamos cargar en nuestras manos el resultado de la evidencia médica de que tú hiciste el milagro, de que tú te llevaste, Dios amado, toda enfermedad, toda dolencia de esos pulmones, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Jehová. En el nombre de Jesús. ¿Dónde está la iglesia que lo cree con nosotros? ¿Dónde están los que creen que el tiempo de los milagros no ha pasado? Sana, Dios. Sánala por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús, sanidad divina. Fuerza nueva, oh Dios. Para tu gloria, Dios amado. Para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Para tu gloria. Ayúdame por acá, hermana. Venga por acá. Póngale la mano ahí también. Oh, gloria a Dios. Casa. Firmemente permanezca. Oh, que cada día que pase yo pueda estar firme en la roca y no en la arena. Oh, que cuando sople el viento y la tormenta, mi casa firmemente permanezca. Oh, que cada día que pase yo pueda estar firme en la roca y no en la arena. Oh, que cuando sopla el viento y la tormenta, oh, mi casa firmemente permanezca. Oh, que cuando sople el viento y la tormenta va se malabajando, oh, mi casa firmemente permanezca, 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 permanezca mi casa firme en la roca. Oh, permanezca, permanezca. Oh, Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Permanezca. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios? Giancarlo, nos fuimos. Vamos a orar por una hermana que nos pide oración acá en el live. Nuestra hermana Edna de Jesús dice que oremos por ella. Amén, que Dios la fortalezca de una manera especial. Saludamos a Edwin. También está conectado gozándose. Jennifer y cada uno de los que han dejado su petición. Vamos a estar orando por ella de una manera muy especial. Amén. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Edwin, que Dios le dé fuerza y le pueda abrir una puerta en un trabajo donde él pueda llegar. Excusamos a nuestra hermana ya que tuvo que salir en ese propósito de recogerle. Amén, allá en el trabajo.
Que Dios bendiga esta familia amada y continúe Dios cumpliendo sus propósitos en ellos. Yo quiero que la iglesia me ayude en esta oración. Vamos a hacer una oración por nuestra hermana Edna y todos los que estuvieron en vivo, que están aquí, esperando que oremos por ellos. Y ahí mismo oramos por esa petición que se ha hecho. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en esta tarde y lo que continuarás haciendo, Dios. Mira a nuestros hermanos que están en vivo, nuestra hermana Edna allí en la Florida, Dios. Tú no te limitas a un espacio ni un lugar, sino que tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Allí en la Florida donde se encuentra esta hermana Edna, tú puedes tocarla en esta hora y ella recibir fuerza, recibir salud, recibir poder a través de tu Espíritu Santo, Padre, allá a la distancia. Obra en su vida, Señor. Así como ella dice, oh Dios amado, que tú le fortalezcas. Amén, que tú te glorifiques de una manera especial, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Clamamos también por nuestro hermano Edwin. Ayúdalo, Dios. Cuídalo, guárdalo, fortalécelo, Dios amado. Permítele, Dios, abrirle esa puerta, un trabajo, que él pueda venir más a menudo acá con nosotros. Hemos visto cómo lo has hecho con otras personas, otros hermanos, Señor. Has contestado la oración y has abierto esa puerta, Padre. Así mismo te pedimos a nuestro hermano que sobre todas las cosas lo cuide, lo guarde, lo proteja a él, a su familia, Señor. Nuestra hermana que tuvo que salir en ese propósito de buscarle, te pido que la cuide, la bendiga, la guarde, proteja a esta familia amada y cumple tu propósito en ello, en cada uno de los que estuvieron en vivo, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios bendiga a todos los que estuvieron.